fase o la segunda. Sí que se propone, ahí hay una desigualdad, la fecha de entrega va a ser para todos la misma. ¿Está bien? ¿Me expliqué? Sí, profe. Si cierran muy justo el 17, va a tener que ser el 3 y el 10, pero igual hay tiempo. A mí me parece que hubo algún acelere en la edad de los contenidos, porque esto que voy a poner ahora acá, que lo voy a hacer más reducido, usualmente lo dan en una clase, nosotros lo podemos extender a 2, con actividades y demás. Hay un feriado, ¿no? Fue consulta que yo entré, creo que justo lo habrá dicho o no sé. ¿Cómo Dime. es el formato de la acreditación final? No, la voy a publicar. Usualmente lo que presentamos una consigna, a diferencia de lo que hicieron en esta acreditación parcial, está vinculado a que les da la posibilidad, acá se centra mucho en modernidad y posmodernidad, en lo que ustedes hicieron en una campaña, no los vi todavía los trabajos, pero es más o menos igual, lo que ustedes tienen que relacionar es con diversos conceptos de la materia, que ustedes los proponen al tema y el análisis que realizan de esa obra de arte, de ese concepto, digamos, lo que ustedes elijan. En general es un diseñador, una obra, ahora no recuerdo todo lo que han presentado. Algunos han trabajado con tecnología, más vinculado a la era de la comunicación, a la evolución tecnológica, entonces ahí relación con algunos aspectos de la cultura, con la innovación tecnológica, con la comunicación, pero eso sí tiene una exposición. Yo lo único que dije es que hay 2 clases que seguramente usemos para eso, que pueden ser el 10 o el 17, depende de cuándo cierra, o el 3 y el 10. Y en estas clases, que estamos sobrados, podemos terminar la unidad 3, ¿sí? Que básicamente es lo que están viendo, ¿sí? Y acción colectiva que ahí vemos un poquito de movimientos sociales, ¿sí? Podemos extender a representaciones sociales de las minorías, que es un poco algo que yo daba en otros años, en función de lo que aparece acá en la relación con la comunicación en los medios globales, ¿sí? Bien, lo que ustedes están viendo en pantalla básicamente es el título de la tercera unidad. Ya ahí les expresé básicamente de qué se trata. Vamos a presentarlo brevemente, pero antes de, básicamente, históricamente esto está estructurado de esta manera. Por un lado, el contexto histórico de los estados nacionales lo presento ahora, no está ahí, usualmente no se da, pero es retomar algunos de los conceptos que fueron viendo desde que trabajaron la periodización de Eric Hobsbawm y algunos elementos que se dieron en la unidad 1 con el surgimiento de la sociología. Después, el concepto de poder y dominación, sobre todo lo planteado por Max Weber, que ya lo vimos, es un sociólogo, que lo vimos cuando trabajamos con los dilemas. Después se amplía ese concepto, esa idea de poder vinculado a la concepción que plantea Foucault, brevemente, por supuesto, simplemente una presentación, para llegar al concepto de hegemonía que lo plantea Antonio Gramsci, que es un italiano que ya que toma algunas ideas de Marx que hablan del siglo XX, son 50 años después, ¿sí? Y al final, digamos, de lo que se plantea en esta clase, una articulación de todo esto que tiene que ver con el poder, el Estado, el rol del Estado, ¿no? Con los medios de comunicación en la era global, ¿sí? Entonces, como para arrancar y poner un poquito en contexto, ustedes acá, sobre los medios de comunicación, creo que en la bibliografía que tienen de Giddens, sería el capítulo 17, los medios de comunicación como tema, pero vamos a asumir otra bibliografía. Y puntualmente en relación a lo que es el poder, la dominación, yo les puedo subir algo, no hay una bibliografía específica. En general se sube vinculada a la comunicación en la era global, ¿sí? De Chomsky y el capítulo de Giddens. Dije creo porque no recuerdo la edición que ustedes tienen en el aula de Giddens. Depende de la edición, va a depender el capítulo, pero hay un capítulo que habla de la comunicación en la era global, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se analiza en esta unidad es la relación entre el Estado, el poder y los medios de comunicación en el contexto de la globalización contemporánea, ¿sí? Lo que sucede con este tema es que nos invita a reflexionar sobre cómo se configuran las diferentes formas de dominación y hegemonía, cómo se producen esos consensos sociales y cuál es el papel que cumplen los medios de comunicación en la producción de sentido y en la disputa de ese poder simbólico, que es algo que está muy en agenda y que aparece hoy. Podemos encontrar un montón de ejemplos para relacionar con estos contenidos. Vamos a ir a conceptos bases inicialmente, ¿sí? Entonces, lo que se trata
es de un tema que atraviesa todas las transformaciones sociales contemporáneas, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con estas relaciones. Como dije anteriormente, cuando vamos a ver poder, vamos a tomar el concepto de Weber, que es lo que van a ver en el PowerPoint que voy a pasar ahora, pero Silvina les da uno más completo que después se los voy a buscar y se los voy a actualizar, donde trata algunas relaciones ya vinculadas a la desigualdad, trabaja algunos temas más actuales vinculados a las asignaciones presupuestarias y demás, ¿sí? Pero son datos del año pasado, entonces tendría que actualizar, o debates del año pasado, que si bien están presentes, por ahí se pueden actualizar algunos datos, ¿sí? Entonces, esta relación que dijimos entre lo que es el Estado, el poder y los medios de comunicación nos ayuda a entender un poquito cómo se organiza el poder político y cómo circula la información, sino también a cómo se construye el sentido común, ¿sí? Cómo se definen las identidades y cómo se disputan esos imaginarios colectivos en las sociedades actuales. Y ahí nos acercamos al concepto de hegemonía de Gramsci, que es el que nos va a trabajar o acercar al concepto de la hegemonía cultural y el dominio de los medios de comunicación sobre ese sentido común en la construcción de esa ideología. ¿Sí? En base a esta introducción, lo que nosotros podemos decir es que en las últimas décadas hubo una reconfiguración que ustedes estuvieron charlando con el tema de globalización, ¿sí? Hubo una reconfiguración del poder, sabemos que el poder político está concentrado en el Estado-Nación, pero que fue debilitándose en relación a algunos procesos globales que no pudo regular o controlar. Y ahí aparecen también los medios de comunicación. Un elemento es que el poder político sí estuvo concentrado en el Estado-Nación, pero en las últimas décadas asistimos a que el poder comunicacional y el poder simbólico, que es cada vez más global y descentralizado y mediado por tecnologías digitales, empieza a aparecer como un elemento, un factor, un actor clave, depende de cómo lo analicemos, en este contexto, ¿sí? Que de alguna manera debilita ese rol que venía teniendo el Estado-Nación como concentrado. Entonces vemos por un lado el Estado-Nación con un poder político concentrado y por otro lado como una característica del poder comunicacional simbólico que es descentralizado, ¿sí? Ahí hay como dos opuestos. Y esto un poco lo vemos con lo que pasa con la tecnología, con cómo accedemos a la información, ¿sí? La diversidad de formas que nosotros tenemos de informarnos, de comunicarnos del lugar que nosotros queremos o elegimos, ¿sí? Entonces, el objetivo que plantea un poco esta clase es pensar cómo cambian esas formas de dominación y hegemonía en este nuevo escenario, ¿sí? Y cuál es el papel que desempeñan los medios de comunicación en esa consolidación, que en algunos casos es disputa, ¿sí? Del orden social. La disputa, digamos, que aparece, está muy presente actualmente. Bien, iba a hacer otra aclaración. Yo dejé en el aula, por las dudas, porque para adelantar ya antes de seguir, habilitado algunos aspectos que usualmente se dan en la clase, que es la introducción, que es esto que estamos haciendo ahora, y las 10 estrategias de manipulación mediática, porque sobre eso hay un foro habilitado para hacer una actividad hoy. Está en formato video y en formato escrito, las 10 estrategias, ¿sí? Veanlas como quieren, lo que tienen que hacer es participar en el foro. Después decimos lo de los horarios y demás, porque es una actividad sincrónica que la tienen que realizar en el transcurso de la clase, y lo que pueden hacerlo, como la clase pasada trabajaron en parejas, también pueden hacerlo en parejas, firmen los dos, porque también es como un registro de asistencia, y tienen que tomar más de un ejemplo para explicar alguna de esas estrategias de manipulación, que pueden ser locales, nacionales, globales, ¿sí? Que hay mucho ahí para, para analizar. Y ponen 2 ejemplos. Es básicamente eso. Lo que sí les pido es que lean lo que escribe el compañero o la compañera anterior y que traten de no repetir, ¿sí? No repetir. Pueden ser, ahora cuando lo vean van a darse cuenta que es bastante simple la actividad y no va a quedar atado toda la mañana a realizarla, ¿sí? Bien, les aviso porque ya eso está disponible por si después se me corta o me complica para entrar, no quería que me quede cerrado el espacio. Entonces, vamos a retomar, digamos, lo que son algunos conceptos que venimos trabajando y que son centrales para entender esta relación que planteamos. Cuando hablamos de Estado moderno, si tenemos que pensar que no se trata solamente de pensar en ocupar un territorio o de tener un ejército. Esto aparece en las características que ya describimos en la introducción de la clase, ¿sí? El Estado necesita recursos materiales y simbólicos para sostener esa dominación, o sea, necesita construir una estructura administrativa, jurídica, cultural que garantice ese control sobre el territorio, ¿sí?
para que eso sea posible y estable en el tiempo, que lo pueda sostener en el tiempo. Entonces, detrás de la expansión de los estados modernos, piensen ustedes desde el siglo XV, cuando nosotros hablamos del estado moderno occidental, que es distinto al oriental, que adscribe, agrego, al sistema capitalista, no es que se consolidó en el siglo XV y sigue igual hasta el siglo XIX o siglo XX, sino que el Estado fue asumiendo distintas características y ese proceso de consolidación llevó un tiempo y en los distintos lugares tuvo distintas características. Pero empezamos desde el momento de la expansión que hablamos del siglo XV. Hay todo ahí un proceso de montaje institucional que tiene que ver con construcción de las burocracias. Esta expansión, cuando hablo No de sé, expansión de los... Sí, perdón, si está pasando diapositivas no se ven. no, porque voy a pasar cuando... Son conceptos, es muy cortita la Ah, ok. diapositiva. Esto es una introducción que yo les hago. Usualmente, escúchenme, usualmente cuando tomamos el examen no hilan mucho lo que es Estado. Entonces esto usualmente no lo hacemos, pero fíjense que yo ya les habilité algo de esto que les estoy diciendo. Si después necesitan que se los dé escrito, yo no tengo problema, ¿sí? Lo que trabajan es sobre el concepto. Esto que yo les voy a decir, de poder, de hegemonía, lo van a ver en el PowerPoint de Silvina. Lo que yo hago es un poquito introducir, retomar estos conceptos de Estado, ¿sí? Porque a ustedes cuando lo conversen, cuando les preguntemos de la unidad 3, les va a servir para poder transmitirlo de manera armónica, ¿sí? En un marco, en un contexto. ¿Se entiende, Constanza? No lo hacemos usualmente, no lo hace usualmente Silvina, esa introducción que tienen ahí. Por eso estén atentos y si quieren después, esto son elementos que van a encontrar en cualquier lugar, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero decir es que hay todo un proceso de montaje institucional. ¿A qué me refiero con la expansión de los estados modernos? ¿En qué imaginan ustedes si les estoy hablando del siglo XV? ¿Mm? Siglo XV. ¿Qué pasó en el siglo XV? Y es más o menos la época más feudal. A mí me imagino algo así. Pero es expansión. ¿Quién se expandió en el siglo XV? Los imperios. Sí, pero ya eran estados en el Europa, siglo, claro. claro, entonces el siglo XV lo que estoy planteando acá es que, ¿cuándo llegó a América Colón? Sí, en la época de expansión Mil imperial. cuatrocientos o 1500 y algo, no me acuerdo. Bueno, 1492, es el siglo XV, a eso me estoy refiriendo. Sí, no lo van a encontrar así escrito, pero a eso nos referimos. Entonces, esta idea de Estado que se expande, lo que estamos diciendo, que más allá de tener un ejército, es necesario sostenerlo en el tiempo, ocupar ese territorio, ¿sí? Porque ustedes van a encontrar las características, tener un ejército, emitir la moneda, bueno, ¿cómo sostengo yo eso en el tiempo? ¿Sí? Entonces dice, bueno, detrás de ese proceso hay todo un proceso de montaje institucional, de creación de burocracias, de formas de administración, de producir leyes. Se me tapó no los veo. Esto me anda tan... Ahí está. De producir leyes. Uy, para que se me cerró todo. Y de pasada le abro la perra. Porque me apareció una ventana y ni los veo ya. Pudieron ir a ver en lo que estoy, por ahí me pueden seguir ¿cómo se llama? A ver si me anda un poco mejor ahí. Pero, che, no puedo ni entrar. Bánquenme un cachito.
Ahora voy a ver si salgo y vuelvo a entrar porque se me tildó todo, chicos. No puedo ni pasar la diapositiva. Espero no sacarlo, quédense. A ver. Sí, profe. Sí. Ahora veo si me puedo pasar a la compu, pero así termino por lo menos esta parte. Los iba a mandar a hacer la actividad ya, si no me podía conectar. Pero sí un cachito con esta introducción desde el celular. Después vuelvo con el PowerPoint con la compu. Entonces, explicaba lo de la expansión de los estados modernos, la necesidad, digamos, de montar una estructura, ¿sí? De crear burocracias, una producción de leyes. Esto es lo que Weber llama la racionalización del estado moderno, ¿sí? Entonces, de producción de leyes, de adoctrinamiento cultural, porque en circunstancias, digamos, había otros habitantes en este territorio, en los territorios en los que se expanden estos estados modernos. Entonces hay una necesidad también de generar una estructura para promover ese adoctrinamiento, esa dominación económica. No solo alcanza con conquistar, sino que hay que mantener el dominio, administrarlo y hacer, comillas, legítimo. ¿Sí? Entonces acá empieza a aparecer este vocabulario que es la clave de esta unidad. ¿Sí? No tanto recorremos siempre el proceso histórico, sino que ahora lo estamos poniendo un poquito en contexto. Sí, entonces ahí aparece, y esto como para señalar lo que no va a estar, pero tengan en cuenta que esto lo plantea Max Weber, no va a estar en la bibliografía, esa alianza que por ahí muchas veces les hizo mención Silvina, entre el Estado moderno occidental y la burguesía. Pero vamos a simplificarlo en un aspecto. El Estado moderno se consolida a partir de esa alianza, porque el Estado necesita de recursos económicos de la burguesía para sostener ese aparato que yo les estoy describiendo, ¿sí? Y la burguesía, ¿para qué imaginan que necesita el Estado? ¿Por qué la burguesía puede financiar al Estado moderno occidental en consolidarse, digamos, en expandirse, en consolidar esa burocracia, ¿sí? En promover ese adoctrinamiento cultural, esa producción de leyes? ¿Qué es lo que saca la burguesía de esto? Creo, lo digo, pero creo que en algún momento hemos hecho mención, la burguesía necesita que el Estado le garantice reglas de juego claras, previsibles, que garanticen la estabilidad de las relaciones económicas en la forma en que se dan, de ese sistema capitalista al que adquiere el Estado moderno, porque de ese
de esa forma de organización del Estado, de la previsibilidad, de esas reglas claras, es de lo que se va a beneficiar, ¿sí? Por eso el discurso, entre comillas, y esto es importante, si lo han escuchado como palabra, como frase, de seguridad jurídica, y por ahí ustedes son muy chicos, pero fue algo que apareció muy fuerte en las campañas políticas en el 2015 en Argentina. Que no es algo nuevo, sino es algo que es muy viejo esto de la seguridad jurídica. ¿Qué es lo que uno espera cuando no hay seguridad jurídica en este país? Que lo usaban en ese momento de la oposición para decir que no habían garantías de qué. Por un lado, uno puede percibir de invertir y demás, pero tiene que ver con las reglas del juego, ¿sí? Es parte de un lenguaje, lo de seguridad jurídica, del propio paradigma neoliberal, que plantea, ¿sí?, que para que haya inversión, crecimiento, esas reglas del juego deben ser estables. ¿Estables para qué? Para proteger, entre otros aspectos, la propiedad privada, ¿sí? Esta idea de la expropiación, de la nacionalización cuando pasó YPF, todo esto aparece la palabra, lo de seguridad jurídica. ¿Cómo van a invertir si existe la posibilidad de que esa regla que existe se cambie? Entonces la seguridad jurídica fue como un eslogan en el 2015, pero lo que yo quiero plantear es que viene desde antes, ¿sí? Que viene atada a la conformación del Estado Nacional moderno, ¿sí? Y tiene que ver con la alianza que hace la burguesía con el Estado. Entonces, detrás de esa idea hay una concepción de Estado muy particular, un Estado que no interviene directamente en la economía, sino que se limita a garantizar el cumplimiento de la ley y el orden en alianza con los sectores dominantes. Esa alianza de la burguesía se complementa con otra, ¿sí? Dijimos la alianza de la burguesía y el Estado, que es la alianza con los juristas. Esto lo plantea Weber, ¿sí? Con los abogados, con el derecho. El Estado moderno lo que necesita es construir un derecho racional, decía Max Weber, ¿sí? Un sistema que permita resolver las disputas entre los capitalistas dentro de un marco institucional, ¿sí? Con procedimientos regulados, previsibles, entre comillas, civilizados, ¿sí? De esa manera, el Estado se asegura que las diferencias internas del capital no se diriman por fuera, sino por la vía jurídica, ¿sí? Entonces tenemos al menos estas dos alianzas, y esto lo plantea Weber, ¿sí? Fundantes del Estado moderno, fundantes, ¿sí? Yo traje un ejemplo actual, pero estamos hablando de la fundación del Estado moderno. Por un lado, la alianza con la burguesía para pasarlo en limpio, para sostener la estructura económica, y por otro lado, la alianza con el derecho para garantizar el orden racional y estable, ¿sí? A partir de ahí, el Estado Nacional moderno se configura con ciertos elementos básicos que ustedes ya los tienen ahí en la introducción de la clase, que es un territorio, que es lo que por ahí vemos mucho en la secundaria, sobre el que se ejerce la soberanía, una población sobre la cual se ejerce el poder, una organización política y administrativa que regula la vida social, o sea, hay leyes de fondo que conocemos, civiles, penales y demás, o sea, una organización política y administrativa que regula la vida social, un ejército que asegura la coacción y la defensa nacional, y también aparece la idea de qué otra cosa hace un Estado. Una moneda, tiene la capacidad de emitir una única moneda, no lo puede hacer cualquiera, ¿sí? Que permite controlar la economía, ¿sí? Entonces, además de todos estos aspectos que nosotros encontramos cuando definimos Estado, hay otro muy relevante, es que el Estado busca homogeneizar culturalmente a la población, ¿sí? Entonces, por eso normalmente cuando decimos hablamos de Estado-nación, ¿sí? Ese homogeneizar culturalmente la población nos lleva a esta idea de nación. No se trata solamente de controlar ese territorio, sino también de producir una nacionalidad, ¿sí? Una identidad común, una idea de nosotros, ¿sí? Nosotros entre comillas, porque sabemos que siempre hay una diversidad. ¿Y eso mediante qué se hace? ¿Cómo lo logra eso el Estado? A ver si me ayudan. ¿Cómo lo logra el Estado? A ver si me escuchan bien, sigo así. ¿Cómo logra esa idea de homogeneización cultural? Ya lo han hablado muchas veces, me parece que con Bourdieu lo hablamos, chicos. La idea de homogeneización, ¿a qué institución por excelencia lo asociamos? ¿A la escuela? A la Al escuela. colegio. Educativas, claro. Fundamentalmente, ¿sí? Fundamentalmente, pero lo podemos decir
sobre todo en el siglo XX, por supuesto, pero previamente un rol que asumió la Iglesia también, ¿sí? La educación, pero mediante la educación se hace, con los símbolos, la historia oficial, porque uno comunica, nosotros desde este lugar también estamos realizando un recorte, puede ser de discursos oficiales o contraoficiales, en definitiva, porque después vamos a hablar subalternos, alternativos y demás, se dan esos discursos, pero en general las instituciones construyen discursos oficiales, historias oficiales, construyen el fortalecimiento de la lengua, de los símbolos. Entonces esa, entre comillas, nacionalización de la cultura tuvo límites y contradicciones, ¿sí? Pensemos en un montón de casos que hay en la Unión Soviética, en los países orientales, donde en Argentina también, ¿no? Pero donde las diferencias étnicas o religiosas de estos espacios terminaron poniendo en crisis ese intento de uniformar, de homogeneizar culturalmente a la población. Y pueden encontrar un montón de ejemplos de esto, ¿sí? En Argentina, si nosotros tenemos que pensar en el proceso de consolidación del Estado Nacional, ¿ustedes cuándo lo ubican? Porque también fue muy largo y conflictivo. Usualmente nosotros decimos una fecha y creemos que es ese momento, pero sabemos que son procesos largos. Si nosotros tenemos que poner una fecha de ese proceso de consolidación del Estado Nacional, por eso decimos Estado-Nación entre el siglo XV, siglo XIX, charlábamos recién. ¿Cuándo es Argentina? No pasa nada, chicos, lo que puedan. Pero ¿cuándo surge el Estado, aunque sea formalmente? ¿No saben? ¿No pasó nada en 1810? Por lo menos un elemento. ¿Qué pasó en 1810? La Revolución de Mayo. Bueno, podemos tomar, como dice Pablo, 1810 como para decir algo, ¿no? Pero, repito, es un proceso largo y conflictivo. El proceso de consolidación del Estado Nacional, podemos decir que comienza con la Revolución de Mayo de 1810, pero recién podemos analizar todo ese proceso complejo que se da en 1880, con la llamada generación del 80, y la llegada a la presidencia de Julio Argentino Roca, que logra llegar, posiblemente por, entre comillas, la buena imagen de la mal llamada campaña del desierto, podemos hablar de un Estado Nacional realmente consolidado, digamos, porque hasta ahí no había sucedido, ¿sí? Recuerden que Roca, que es quien llega a la presidencia, había encabezado la campaña del desierto, como les digo, bajo una política de expansión territorial que busca incorporar y someter territorios en un claro ejercicio del poder estatal, pero también de exclusión étnica y social, ¿sí? Entonces, esto, por lo que yo mencioné de conflictivo, hicimos referencia a otros procesos supranacionales, pero también acá nosotros podemos y tenemos muchos elementos para analizar ese proceso, ese intento de homogeneización, ¿sí? Y de imposición del poder estatal, de ejercicio del poder, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del Estado moderno, hablamos de una entidad que ejerce el monopolio, acá vienen los primeros conceptos, legítimo de la defensa, que tiene la capacidad, dijimos, de cobrar impuestos, de dictar leyes, de impartir justicia, de definir quiénes son los ciudadanos, porque quién es ciudadano lo define la norma, ¿sí? Y bajo qué reglas se rigen. Y esto acá lo podemos ver claramente cuando hay un reconocimiento de ciudadanía a un extranjero en el país, digamos. Entonces esos requisitos, esos requerimientos los va a definir el propio Estado. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con el poder político y la autoridad que puede ejercer sobre ese territorio, sobre esa población, ¿sí? Dijimos. Entonces, nosotros sabemos que ese Estado, que en sus inicios señalamos estas alianzas, sufre transformaciones, ¿sí? Piensen primero que las guerras mundiales, la crisis del 30, los cambios del capitalismo repercuten fuertemente en lo que es el rol de los estados. Entonces, durante gran parte del siglo XX, o sea, estamos hablando de 1900, lo que Hobsbawm llama el corto siglo XX, si quieren, que ahí lo cortamos desde fin de la Primera Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, el capitalismo atraviesa distintas etapas. Nosotros las mencionamos en la primera clase, ¿sí? Desde el estado liberal más ausente de la economía hasta el surgimiento del estado de bienestar, ¿sí? Que esto también lo vimos, que sobre todo cuando vimos el fin del estado de bienestar con el surgimiento de la globalización contemporánea. Que el estado de bienestar, ¿qué viene a hacer el estado de bienestar? En contraposición a ese estado liberal más ausente en la economía.
¿Qué elementos ustedes señalarían cuando yo les digo estado de bienestar? Y más o menos lo que pasó acá también, el tema de priorizar que el Estado justamente beneficie no solo a las empresas y a la economía, sino también a la gente. Claro, que garantiza así como los derechos básicos de los ciudadanos. Entonces, exacto. Entonces, hacia el surgimiento, básicamente lo que decimos acá de manera general, por supuesto, todo esto ustedes que dicen está bien, es más específico, pero un Estado liberal más ausente es un Estado que regula, que redistribuye, como dicen, y que garantiza ciertos derechos sociales. Ahora, no estar ya beneficia a los mercados, ¿se entiende? La no regulación. ¿Sí? Por ahí no señalaría eso, sino todo lo que puede redistribuir en función de esa intervención en políticas públicas. ¿Sí? Ya el simple hecho de estar ausente y que el propio mercado regule las relaciones ya es beneficiar. No hacer es parte de una política, ¿sí? No intervenir. Pero la palabra clave acá sería intervenir. Después de la crisis del 30, específicamente estas características que dicen las chicas, los estados nacionales empiezan a asumir un papel más activo en la economía. Lo hacen a través de políticas públicas, inversión en infraestructura, sistemas de seguridad social. Nosotros acá lo vimos un poquito más fuerte, con el peronismo mucho más fuerte, pero de la década del 40, 50, con algunos elementos empiezan a aparecer ahí. Inversión en infraestructura, sistema de seguridad, ampliación de derechos laborales, fue una de las formas de el orden social y de sostener esa acumulación capitalista, ¿sí? Frente a la crisis del 29. Al mismo tiempo que se mejoraron las condiciones de vida de las clases populares, el acceso al voto. Nosotros podemos encontrar en distintos países de América Latina un proceso que se va dando gradualmente en relación al acceso a derechos sociales y al reconocimiento, a la validación de esos derechos, ¿sí? Entonces, ya hacia fines del siglo XX, que usualmente lo vemos, acá lo vemos en varios procesos sociales, que ustedes lo vieron por ahí, lo mencionó creo Silvina con la posmodernidad, particularmente de las décadas, si queremos situar los 70 y 80, aparece una reacción contra el estado de bienestar y aparecen las políticas neoliberales que impulsan un ataque a ese rol interventor del Estado, ¿sí? Promueven la idea de achicarse, de la desaparición, de achicar, por lo pronto para achicarse lo más posible, ¿sí? Para actuar, dejar actuar al mercado, ¿sí? Entonces, y limitarse a garantizar lo que es el orden público, porque esa alianza nunca se rompe, ¿sí? Garantizar esas reglas del juego que nosotros estábamos hablando en el inicio de esa alianza. Eso significa también un cambio profundo en la concepción de lo que son las políticas sociales que pasan de derechos universales, cuando nosotros decimos derechos universales, por ejemplo, una política pública universal, ¿se les ocurre alguna? Que por ahí para ustedes existió siempre, pero no. Por ejemplo, una política universal es la asignación universal por hijo, ¿sí? Porque la reciben todos que cumplen determinados requisitos. Es universal. Focalizada es si yo asisto puntualmente a tal y tal grupo social en Roca porque tiene determinadas necesidades satisfechas, ¿sí? De las políticas universales a las políticas focalizadas. ¿Sí? Si yo tengo un programa de acceso al crédito para la vivienda única subsidiado, o si yo puedo tener planes muy puntuales focalizados para resolverlo. Claramente lo focalizado nos lleva más a la mirada neoliberal y la universal a la mirada de una intervención más integral. ¿Se entendió eso? Lo focalizado y lo asistencialista y lo transitorio caracteriza las políticas públicas neoliberales. Sobre todo en lo que tiene que ver con asistencias sociales, se nota más. Y después en lo otro, digamos, en otros ámbitos, en otros, si se quiere, servicios, para ponernos en términos neoliberales, educativos, de salud, lo que pasa es que se achica. El ajuste que vemos ahora podría ser una característica. Entonces, esa transformación del rol estatal va a ser la clave para entender cómo se reconfigura el poder y la dominación en las sociedades contemporáneas. Bien, ¿quedó claro esto? Esto no está. Está en la introducción, si pudieron entrar a la página, que estoy intentando entrar a ver si puedo entrar en la compu para volver al Power. Si pudieron entrar, hay una breve introducción. Si necesitan que les tire algunas puntitas de esto más, no hay problema. Lo podemos hacer. Esto está claro y simplemente tengan en cuenta, es la introducción
a el Estado, que entonces lo tenían que haber visto en la escuela, en otros aspectos, pero hilándolo un poco con la idea de esta unidad que tiene que ver con el concepto de poder, dominación, hegemonía y la comunicación en la era global. ¿Alguna duda, chicos, acá? Ahora me voy a desconectar del teléfono. ¿No hay dudas? Bueno, tienen un sí Yo, o un no. una pregunta, ¿cuántos ejemplos subimos, profe? ¿De los 6? No, dos. Pero Ok, escúchame, no ok. son 6, No, Pablo. son 10, ya sé, pero ahí hay 6 Yo en lo la... que puse es una breve introducción Sí, sí, son 10, ya para que sé. lean. El texto tiene 3 hojas, 2 hojas, no les lleva nada de tiempo. ¿Sí? Es cortito. O si no, miren el video Sí, que sí, les está. pongo. Por eso, vayan a los otros, por ahí son más fáciles. Los puse de manera de introducir el tema y que no les quede colgado, ¿sí? Nada más. Está mirando la actividad, Pablo, Ok, de ¿sí? los 10, 2 entonces. Cualquiera de Dos, los 10. ejemplos. Lo que sí les pido, por ahí no les sale y demás, traten de no repetir, de poner siempre el mismo, porque la idea del foro es que uno pueda sumar miradas y usar todos los ejemplos. Hay unos que son más fáciles que los otros, ¿sí? Entonces, estoy como queriendo ponerles el power, pero se me complica un poquito con la compu mientras ven esto. Entonces, nosotros tenemos que el concepto, ahora lo voy a tratar de poner. El poder y dominación, yo les dije al principio, ustedes ahí tienen como autor clave a Max Weber, que lo que hablamos de las alianzas también, esta idea de racionalización del Estado moderno desde Max Weber, ¿sí? Entonces, dijimos, después Foucault amplía esa visión del poder y después de hegemonía de Gramsci, que lo vamos a presentar brevemente ahora. Entonces, estos dos conceptos están íntimamente relacionados, ¿sí? Max Weber, que es uno de los grandes, ya vimos, fundadores de la sociología moderna, nos ayuda a diferenciarlos, ¿sí? Él propone entender esas relaciones a través de lo que llama tipos ideales. Él presenta en su libro Economía y Sociedad tipos ideales, que son modelos conceptuales, o sea, que no es que los visualizas tal cual en la realidad, pero que nos permiten simplificarla y analizarla para poder entender una realidad que es mucho más compleja, ¿sí? Para Weber, ¿qué es el poder? El poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, ¿sí? Incluso contra toda resistencia. Entonces, es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, incluso contra toda resistencia. Eso está en el power, así cortito, ¿sí? Es decir, que el poder es la capacidad de hacer que otros hagan algo, aunque no quieran. En ese sentido, digamos, si yo estoy exigiéndole a alguien que haga algo, aunque no quiera, el poder se parece mucho a la fuerza, a la idea de fuerza, ¿sí? Pueden ejercerse por coerción, por recursos económicos, por el control de conocimiento, por cualquier medio que permita imponerse. Ahora, ¿por qué lo trabaja a este concepto, lo analiza vinculado a dominación? Si una relación de poder, para que se pueda sostener en el tiempo, solo tengo la fuerza, no lo voy a poder lograr. Dice él, hace falta cierto grado de aceptación, ¿sí? De obediencia, de legitimidad, ¿sí? Y ahí es donde aparece el concepto de dominación, ¿sí? La dominación, que es la probabilidad de encontrar obediencia, es decir, que el dominado acepte voluntariamente, aunque sea en parte, esa relación de subordinación, ¿sí? No se trata de una pura imposición ya, sino de un vínculo que implica también el reconocimiento de la creencia de la autoridad. Nosotros obedecemos muchos mandatos, muchos ejercicios de poder de parte del Estado porque reconocemos que tiene autoridad, ¿sí? Y eso es fundamental, no necesariamente porque tengan la posibilidad de implementar la fuerza, ¿sí? Que la tiene, pero eso no haría posible que se sostenga a través del tiempo. ¿Esto quedó claro? Quiero pasarles el power, pero no estoy pudiendo conectar, perdón. Sí, Vamos a ver, espérame a ver si lo puedo poner. Entonces, eso es lo que aparece brevemente en el Power, esos dos conceptos, así que los van a tener, pero solo el concepto, ¿sí? Después habla de que el Power, es decir, es un concepto amorfo. Amorfo por esto, porque es insuficiente, porque ustedes eso lo justifican por el lado de la fuerza, ¿sí? Que la fuerza no es suficiente para que se sostenga en el tiempo. Entonces ahí aparece esta aceptación, esta necesidad, ahí estoy metiendo por la compu, a ver si puedo subir el Power, ¿sí? De
de legitimación de esa autoridad. Me falta ponerme volumen y ya están viendo algo, ¿no? ¿Ven algo ahí? Sí, Bueno, eso, lo que les dije recién. Significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia, y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Aún así, el concepto, según el propio ver, es amorfo, y la explicación la acabo de dar. Hay que vincularlo necesariamente con, eh, con la dominación. La explicación es esta que yo les acabo de dar, ¿sí? Entonces yo acá siempre cuento algo que es fundamental, que ningún régimen político puede sostenerse solo por la fuerza. Todos necesitan algún tipo de legitimidad. Entonces, hay algo que para imaginar cómo se da esto, en un ejemplo cotidiano, imaginamos la relación de los padres con los hijos, ¿no? Al principio los padres muchas veces imponen su voluntad a la fuerza, si se quiere, sin explicación. Por ejemplo, no sé, no sé si ustedes han tenido en algún momento de la vida esta respuesta de papá o mamá, lo tenés que hacer porque soy tu padre, ¿sí? Esa idea de que no necesita explicación, pero sabemos que no la sostienen a lo largo del tiempo. Esto ustedes, este relato, ¿ustedes lo reconocen? sí, Cuando eran chicos le dijeron que lo tenés que hacer porque soy tu padre o tu madre. Sí. sí. ¿Por qué? Porque soy tu papá. Exacto. Entonces, pero esa idea, yo creo que ahora, cuando ya uno empieza a ser más grande, no se la repiten tan seguidos, ¿no? Porque cuando uno empieza a crecer, los papás o la mamá tienen a buscar convencer, explicar, hacer entender, ¿no? Digamos, la base de su autoridad empieza a tener algunos otros elementos. Lo que buscan es transformar esa obediencia forzada, porque nosotros obedecemos, porque nos decían, no sé, porque soy tu padre, lavar los platos, pues te lo digo yo porque soy tu mamá, y se terminó. Esa obediencia forzada en obediencia legítima, ¿sí? Entonces ahí hay un reconocimiento de la autoridad, y lo vemos en un ejemplo cotidiano. Si nosotros queremos pensar de manera similar, esto es como un ejemplo en la cotidianidad, los regímenes democráticos buscan sostenerse en la legitimidad, mientras que los autoritarios, al revés, tienden a apoyarse más en la coerción, ¿sí? Pero incluso los autoritarios necesitan cierta aceptación mínima para mantenerse, ¿sí? Eso sucede, por supuesto que se basan en la coerción más fuertemente y tenemos un montón de ejemplos de eso en el mundo y en América Latina. Pero también es cierto que en los democráticos la autoridad, digamos, forzada va buscando legitimidad. Y en el caso del ejemplo cotidiano lo vemos, ¿sí? Entonces, pensamos también que los estados, si se quieren democráticos, esto pasó mucho en la pandemia. Muchos gobiernos enfrentaron lo que se llama la crisis de legitimidad. En ciencia política, para los que tienen por ahí, cuando hablamos de legitimidad, tiene que ver con la aceptación, ¿sí? Básicamente. ¿Y por qué en la pandemia pensamos que los gobiernos, muchos gobiernos, no digo que todos, enfrentaron una crisis de legitimidad? ¿Sí? Porque no es la idea de que la medida era correcta o no era correcta, ¿sí? Pero la población, frente a las restricciones me refiero, ¿no? Porque la población dejó de reconocer la autoridad del Estado como para imponerla, ¿sí? Esto cuando, después de un tiempo, ¿recuerdan lo que pasó? Uno empezó a cuestionar esa imposición, la no salida, el horario. ¿Pasó un poquito esto? ¿No les Claro, la pasó? pérdida de confianza, algo así sería. De legitimidad. Esa es Claro. la palabra, ¿sí? O sea, es muy atípico el ejemplo, porque la verdad lo que sucedió es absolutamente extraordinario, pero sí encontramos ahí esta idea que gobiernos democráticos, muchos, enfrentaron una crisis de legitimidad. ¿Por qué? Porque las medidas que tomaban muchas veces no eran reconocidas, ¿sí? O sea, el Estado no tenía la autoridad para imponerlas. El ciudadano no reconocía la autoridad para imponer, sobre todo, digamos, cuando se prolongó en el tiempo. Entonces, es como para traer un dato de color de reflexionar que en un gobierno democrático
esta crisis de legitimidad te pone un ejemplo cuando uno cuestiona, ¿sí? Esa aceptación voluntaria no es que aceptamos cualquier cosa porque lo decía el Estado. Se empieza a cuestionar esa idea. Por supuesto que en algunos países más que en otros, y bueno, y eso dependió de muchos aspectos, en definitiva. Entonces, Max Weber, que es uno de estos clásicos, plantea esto que les decía, que estudiar esto es estudiarlo en tipos ideales para entender estas realidades complejas, básicamente. Esto es básicamente lo que plantea lo que plantea Weber en relación al poder, ¿sí? Por un lado dice que pensar esta idea del poder hay que pensarlo igual en distintos contextos. Cuando impone leyes o medidas, aunque haya resistencia, y también en las relaciones interpersonales, cuando alguien logra imponerse sobre otro, ¿sí? En regímenes autoritarios, el poder se ejerce a través del uso directo de la fuerza, que es un poco lo que decíamos recién, ¿sí? Ahora, a ver, voy a pasar a la otra. Quiero ver si no puedo sumar algo más de aquí. Entonces, es lo mismo, que si el Estado puede imponer el monopolio de la fuerza, si la ciudadanía no reconoce la autoridad, su poder se debilita. Entonces no puede ejecutar políticas públicas y esos gobiernos se ven desestabilizados. Esto lo podemos analizar en un montón de casos actuales, ¿sí? Nosotros acá analizamos un ejemplo viejito que es el de viejito más o menos, el de la pandemia. En la segunda diapo, lo que ella plantea acá, a ver si la ven, porque me cuesta a mí pasarla. ¿Ven la siguiente o siguen con poder? Poder y dominación. Ahí abajo ven que dice Foucault. Eso ya lo dijimos. Dice, sin embargo, el poder puede ser concebido de otras maneras, no solo en relación al poder estatal, según Foucault. ¿Sí? Y ahí aparece lo que yo les planteé al principio, esta idea del poder ampliado. Entonces, hasta acá lo que plantea Weber es que entiende el poder desde una lógica vertical asociada al Estado o una estructura jerárquica, ¿no? Hablaba de la racionalidad del Estado. Si ustedes piensan en los dilemas cuando estudian la unidad 1, van a encontrar muchos de estos aspectos de Weber que les van a poder usar para comprender esta idea de poder y dominación. Acá Foucault lo que propone es un giro radical en la manera de entender el poder. Él tiene un libro que es muy conocido, se llama Microfísica del Poder, en donde plantea que el poder no está concentrado en un solo lugar, sino que circula por toda la sociedad. Entonces, el poder no está solo en el Estado, sino que está en todas partes donde hay relaciones sociales, en la familia, en la escuela, en la fábrica, en el hospital, en la cárcel. Yo no sé si habló en algún momento Silvina del panóptico, porque Foucault les habló, pero es el que habla de este ejemplo de la cárcel y de los hospitales. Entonces dice que el poder se ejerce permanentemente en las prácticas cotidianas, en los gestos, en las miradas, en los discursos. Y lo más interesante de esto es que no siempre se ejerce desde arriba, sino que se reproduce en las propias relaciones sociales. Y ahí aparecen algunos elementos que enriquecen la mirada que vimos inicialmente. Dice que quienes están subordinados también participan en las relaciones de poder, ¿sí? Y a veces incluso las sostienen. Y acá siempre pongo un ejemplo de cómo sostienen esos subordinados las relaciones de poder. Y pienso en la escuela, ¿no? En una situación escolar que, bueno, podemos pensar en otros espacios. Pero muchas veces dice, bueno, a mí me pasa actualmente cuando doy clases presenciales, pero supongamos en la escuela primaria la maestra sale y deja una consigna, ¿no? Para trabajar. Y les dice a los chicos que trabajan, que se queden callados y que sigan trabajando. Y por ahí vuelve la maestra y te das cuenta que hay un despiole bárbaro, que pasó algo y demás. Si alguien... Y entonces la maestra interpela. Siempre hay alguno que ¿qué hace? Que delata. Dice, si alguien hizo ruido, lo señala, ¿sí? O sea, no hay una autoridad, ¿sí? Pero el control se reproduce de un subalterno. ¿Se entiende un ejemplo, ¿no? Cotidiano. ¿Se entiende? No es vertical, porque no es la maestra. Hay un Sí. propio par que está diciendo, él hizo esto. Entonces hay una relación de poder ahí, ¿no? ¿Se entiende? Esto es lo que Foucault llama la vigilancia difusa, ¿sí? El poder se internaliza y todos lo ejercen y todos lo padecen. Eso es interesante. ¿Se entendió lo que dije? Sí. No es que van a ver re profundo el concepto de poder, les sirve un poquito para encuadrar toda la unidad, ¿sí?
Pero esto tiene que quedar claro, porque son los elementos centrales de estos autores. Igual no presenta mucha dificultad inicialmente el análisis del poder y de estas ideas más descentralizadas, ¿sí? Entonces el poder se internaliza, es una red. Todos lo ejercen y todos lo padecen. En ese sentido, el poder no está localizado, ¿sí? Sino que está en todas partes donde se ejerce una relación social. Y eso es un cambio muy importante, distinto de lo que plantea Weber, ¿sí? Esa mirada nos permite entender cómo se sostiene la dominación de la vida cotidiana más allá del uso directo de la fuerza, ¿sí? Posteriormente van a encontrar en que hay una presentación del concepto de hegemonía. Ahí lo cambié. A ver. Me pasé largo mucho, ¿no? A ver, ¿qué hizo acá? Perdón, que quiero ver qué PowerPoint puse en el apuro. Ah, no, puse uno actual, no es el que quería darles. No importa, vamos a la primera parte. ¿Sí? Porque yo después le voy a poner otro texto de hegemonía más simple. Entonces, para cerrar, digamos, este recorrido histórico, lo que plantea, digamos, llegar a Antonio Gramsci, que es un pensador italiano, que retoma las ideas de Marx, por eso se dice que es un neomarxista, y lo que propone es el concepto de hegemonía, ¿sí? Gramsci escribe en el contexto de las primeras décadas del siglo XX, ¿sí? Y observa el surgimiento de los regímenes fascistas y totalitarios. ¿Qué pasó en Europa? El fascismo italiano, el nazismo alemán, el franquismo en España. Y lo que él nota de analizar estos regímenes es que no se sostienen solamente por la promoción, ¿sí? Por la represión, perdón, sino que también por la producción de consenso. ¿Cómo logran el consenso? Bueno, él dice que un elemento muy importante es la propaganda, especialmente en Italia, ¿sí? Con el fascismo, que es de donde él estaba y estuvo muchos años preso. Entonces, porque tiene una capacidad de convencer a la población de que ese orden es justo, necesario e inevitable, ¿no? ¿Reconocen algunos de estos aspectos en estos regímenes totalitarios de lo que han visto en la escuela, secundaria o en alguna otra lectura porque les interesó, documental? Esta idea de que había aceptación de estos regímenes totalitarios. Y él lo que sostiene es que más allá de la represión, había una producción de consenso. Después hay otro que no les habilité todavía, que es la producción del consenso, es un videito que también vemos acá cuando lo relacionamos con la comunicación en la era global. Entonces dice, la hegemonía es justamente eso, es una forma de dominación ideológica y cultural, ¿sí? Ideológica y cultural. El bloque dominante no impone solamente por la fuerza, sino también, y esta palabra es clave, y después creo que la clase que viene lo vamos a complejizar, sino también por el sentido común, ¿sí? Por las maneras en las que las personas piensan el mundo. Y en eso dice que los medios de comunicación cumplen un papel fundamental. Dice, y es real, ¿no? Él analiza profundamente esto. Los medios, y ahí nos enganchan con esta parte de la unidad, son agentes de construcción de hegemonía, ¿sí? Seleccionan qué es lo que se muestra, qué se interpreta de la realidad, qué voces se escuchan, cuáles se silencian, y a través de los discursos van moldeando la percepción social, ¿sí? Y ayudan a mantener, en general a mantener, pero también a desafiar la denominación, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de poder y Estado en la actualidad, tenemos que pensar tanto en los mecanismos materiales de dominación, los materiales que serían la coerción, la ley, la economía, pero también en los mecanismos simbólicos. Y ahí es donde él analiza fuertemente lo simbólico, que son los discursos, los medios, la cultura, ¿sí? El poder, hoy, más que nunca, se ejerce a través de la comunicación, ¿sí? Y él se suma fuertemente a este debate y es clave, por eso es que lo vemos acá. Él escribe un libro, Los cuadernos de la cárcel se llama, y ahí es donde desarrolla esta noción de hegemonía, por si les interesa, y que en realidad son conceptos fundamentales que sirven para comprender lo que es la dominación en las sociedades modernas, chicos. ¿Sí? Pero tengan en cuenta que la hegemonía no es solo el dominio económico-político de una clase sobre otra, y ahí se aleja, si se quiere, de Marx, es una dirección intelectual y moral que permite a una clase dirigente obtener el consenso de la sociedad, ¿sí? Es decir, que no solo se gobierna por la fuerza, sino también mediante la construcción de sentido común, ¿sí? Entonces, esto significa que la hegemonía
es tanto una forma de dominación como un proyecto emancipador. Dice, una clase subalterna, sería la de abajo, pueden disputar la economía si logran construir su propia visión del mundo y difundirla culturalmente, ¿sí? Entonces ahí podemos establecer una primera conexión con los medios. Los medios de comunicación son uno de los principales vehículos de la construcción de la hegemonía. A través de ellos se difunden valores, normas, imaginarios y también se naturalizan desigualdades y jerarquías sociales, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro eso? Es cortito, es más amplio. Weber, perdón. Gramsci, si después les interesa la clase que viene, la ampliamos un poquito, ¿sí? Pero quedó claro esta secuencia, cómo, si quieren después se las copio arriba, cómo presentamos un poquito la formación de los estados para ir hacia el estado racional moderno, Weber, poder, dominación, Foucault que amplía el poder que está presente en todas las relaciones sociales, no solo en el Estado, Weber que nos muestra inicialmente que el poder necesita legitimidad para transformarse en dominación, y por último, presentamos brevemente Gramsci, que explica que el poder moderno se sostiene por la hegemonía, es decir, por un consenso cultural y simbólico, y ahí nos acercamos hacia el rol de los medios de comunicación. De esta manera, lo que podemos entender mejor es el papel actual de los medios de comunicación como actores del poder que no solo informan, sino también que producen sentido, ¿sí? Sentido, moldean subjetividades, legitiman relaciones de dominación y demás. ¿Quedó claro esto? Ese hilo es importante, ¿sí? Que después ustedes lo puedan visualizar en esto. ¿Quedó claro? Sí, pero siento que leyendo la bibliografía me va a quedar más claro. Igual, Porque escúchenme, estoy un poco yo creo perdida. que tenemos alguna clase extra, podemos retomar esto más profundo. Yo no quiero darle mucha bibliografía porque usualmente nos suman. Les voy a subir una hojita de hegemonía que nosotros trabajamos en otra cátedra, que por ahí les sirve, y el Power por ahí les agrego algo de Silvina, ¿sí? Algunas cositas. Sí, no es complejo el concepto de poder si ustedes lo vinculan de esta manera, digamos, ¿sí? Trabajándolo de esta manera. Ahora, si quieren complejizar, por supuesto, Foucault es mucho más complejo. Él habla del panóptico, usted puede complejizar esa idea. ¿Por qué analiza las cárceles? ¿Por qué analiza los hospitales? ¿Por qué analiza los espacios de salud mental? Esta idea de que esa relación, ¿por qué surgen las resistencias? Esto desde que quien tiene el poder tiene una visión de todos los dominados y cómo quienes son los que acatan esos mandatos no están viendo a quien ejerce el poder. Y eso lo piensa en función de la cárcel, en los puntos que están quienes observan, en altura, en el centro, en los vértices. Entonces analiza de manera más compleja cómo se ejerce ese poder en las distintas relaciones sociales. Todo es interesante si uno lo amplía, ¿no? Y bueno, y Gramsci también, muchísimo más también. Podemos volver sobre esta clase y la profundizamos. No, creo que tiempo vamos a tener. ¿Cómo llegamos acá? Al mundo globalizado, a los medios de comunicación, que era, dijimos al principio cuando presentamos el tema, y es en lo que propusimos la actividad que explicamos al principio, ¿sí? Para que mire bien que acá. Bueno. Entonces, como para presentar esto antes de que hagan la actividad, lo que plantean en la diapositiva esta es que la llegada de la tecnología digital, la globalización económica y la expansión de Internet transforman radicalmente el sistema mediático y el papel de los estados, ¿sí? Entonces, durante el siglo XX el Estado tenía cierto control sobre los medios, que esto lo presentamos al principio, regulaba las licencias, la publicidad, los contenidos, pero desde fines del siglo pasado, es decir, no sé cuándo nacieron, pero por ahí, con la revolución tecnológica, ese control es mucho más difuso y difícil, ¿sí? Entonces, los medios de comunicación de masa tradicionales, como la televisión, los periódicos, el cine o históricos, la radio, se integran a grandes conglomerados multimedia, ¿sí? La digitalización, los satélites, la fibra óptica, facilitan la aparición de redes globales y permiten niveles inéditos de interactividad y interconexión planetaria. Un poco todo lo que vimos en globalización contemporánea, pero estos procesos se dan un poquito después de esas características que vimos de globalización contemporánea, que nosotros las ubicamos, perdón, que las ubicamos después de la década del 60, pero esto ya es posterior, ¿sí? Hay, no sé si en lo que puso Silvina hay una cita de Giddens que ya comparte, a ver si está en esta. Bueno, puede ser, vamos acá.
Entonces, debido a la influencia globalizadora, dice Giddens, de Internet, cada vez es más difícil que los estados nacionales controlen y regulen los medios, que es lo que estábamos diciendo. Esto ocurre porque las empresas mediáticas operan a escala mundial, se fusionan y diversifican sus negocios. Sus actores transnacionales superan las fronteras estatales, ¿sí? Eso es lo que sucede. El resultado de ese proceso de concentración mediática sin precedentes es que algunas corporaciones controlan la producción y distribución de la información, ¿sí? Del entretenimiento y la cultura. Eso genera que algunos autores, lo que algunos autores denominan imperialismo mediático o colonialismo cultural, ¿sí? En lo que los flujos simbólicos se dirigen del norte al sur, reforzando las asimetrías globales. La idea de norte-sur o centro y periferia, ustedes acá la pueden relacionar con lo que vimos de Samir Amin, ¿sí? En ese sentido, lo que nosotros podríamos decir que el poder de la comunicación se ha desanclado del Estado-Nación, ahí relacionamos con lo que vimos al principio, y se ha desplazado hacia redes empresariales globales que operan con una lógica de mercado y con fines comerciales más que políticos. Ahora bien, hay algo que encuentro que aparece siempre cuando presentan un poco los finales y demás, esta idea de centro y periferia. Nosotros tenemos centros en el sur, ¿sí? Cuando hablamos de medios de comunicación. Porque nosotros tenemos empresas transnacionales en nuestro territorio también. Entonces, también tenemos conglomerados que no necesariamente todos vamos a encontrarlos, ¿sí? Con referencia física en donde nosotros idealizamos que es el centro. Entonces, hay como una dinámica, pero el centro sigue siendo el centro, el que concentra el poder, el que direcciona el mandato. ¿Se entiende? Para que no aparezca como tan rígido y estructurado, sino que se entienda que es algo que funciona como red. Y ahí hay un texto que van a ver que es la redes de comunicación global, ¿sí? A ver qué dice por aquí, el power. Entonces acá aparece en el mundo que la propiedad de los medios de comunicación se ha centrado cada vez más, concentrado, perdón, en manos de grandes conglomerados, mayoritariamente privados, tanto a nivel nacional como mundial. En lo que los partidos políticos son la expresión de los intereses de las clases sociales, la hegemonía se ejerce, entre otros mecanismos, a través de estas estrategias de manipulación. No las vamos a ver, las van a tener en el Power porque ustedes lo van a hacer en la actividad, ¿sí? Entonces, si quieren, si no leyeron todavía, hicimos una introducción breve en la actividad, yo les puse ahí, que dice, los medios de comunicación producen realidad social, el control lo que compartí ahí es algo que pone Noam Chomsky, que es un lingüista que reflexiona expresamente sobre estos temas. En ese estudio lo que hace hablar sobre la propaganda de los medios y propone 10 estrategias de manipulación mediática que muestran cómo las élites económicas y políticas pueden moldear la opinión pública. Entonces ahí explica 10 que las tienen en el texto y en el video. La distracción, el problema, bueno, eso lo pueden explicar, la gradualidad, que es, por ejemplo, aplicar normas de manera lenta para que el público se adapte sin reaccionar, diferir, prometer beneficios futuros para aceptar sacrificio presente. Esto tienen en Argentina actual, ¿no? ¿No le suena esto? Prometer beneficios, sobre todo ahora que estamos en campaña, beneficios futuros para aceptar sacrificio presente. Hoy tenemos que hacer todos estos ajustes para tener déficit cero, para estar mejor, para que vengan inversiones. O sea, es más específico, lo estoy diciendo con una generalidad, ¿sí? Entonces, ahí tienen la actividad, autoculpabilización, que es lo que plantea esto, pero después hay otros temitas que ven acá, que hablan de la desigualdad, la evolución de la pobreza, el impacto, digamos, que tiene de la construcción de discursos hegemónicos, en los datos, estos son los datos que quería renovar, chicos. La pobreza en alza, también habla, porque habla de inversión en educación, se ve que el año pasado estábamos en pleno, igual que ahora, no cambió nada, pero por ahí los datos no es que cambiaron tanto, pero estos sirven, ¿no? Porque vos tenés los años, tendría que ver en qué años está, pero hay sobre concentración de riqueza y pobreza y ver las pirámides, se los puedo dejar porque están todos buenos estos datos. La mitad de la renta mundial está en manos del 1% más rico de la población, habla de la desigualdad, recursos en educación en la Unión Europea, cómo se distribuyen del Producto Bruto. ¿Saben lo que es el producto? ¿El PBI? ¿No? La sumatoria de bienes y servicios de un país.
cómo es el gasto público acá en las distintas presidencias, son gráficos y después eso, si quieren se los subo. Y bueno, este ya lo sacaría porque esto tiene mucho que ver con el tema de la universidad, la pirámide, que esta ya creo que en algún momento la compartimos, el capitalismo, los que están arriba y quienes sostienen esa pirámide. Y esto es lo que quería modificar, que habla de la universidad específicamente, pero son datos del año pasado, ¿sí? ¿Tienen 5 minutitos más antes de hacer la actividad si presento esto y no nos queda colgado para la clase que viene? Esto está en Guidance. ¿Vamos con 5 minutitos más? Sí, dale. Escúcheme, está en Guidance, esto es muy simple, pero está asociado a los modelos para analizar la respuesta del público a los mensajes de los medios de comunicación. Guidance presenta estos modelos, un modelo hipodérmico, modelo de gratificación y teoría de la recepción. Entonces dice que, bueno, no sucede todo como antes, sino que la población ha cambiado su forma de reacción. Estos son, cuando yo les hablo de Weber de tipos ideales, esto podría ser un tipo ideal, ¿se entiende? Porque está representando una abstracción de una categoría en donde nosotros no lo vamos a ver, y yo represento el modelo hipodérmico. No, porque por ahí, depende del tema, uno puede formar parte de un grupo o de otro, ¿sí? Pero el modelo ideal lo que nos permite a nosotros analizar la realidad, que la realidad es muy compleja, ¿sí? Entonces el hipodérmico se basa en la idea de que el público acepta sin cuestionamientos pasivamente el mensaje que se transmite de los medios. El modelo de gratificación es el que considera que el público asume un papel más activo y utiliza los medios de comunicación para satisfacer sus propias necesidades, ¿sí? Entonces, los críticos de este modelo lo que le cuestionan es que no se consideren que la televisión crea necesidades que previamente no existen. Es como un modelo intermedio. El de la recepción postula que la clase social y el contexto del público afectan la manera en que se encuentra sentido a los distintos textos mediáticos, que no todos recibimos el mensaje de la misma manera, ¿sí? Sino que va a depender de la clase social, tiene que ver el contexto, la formación, y ahí lo explican un poquito más complejo el texto, pero claramente no es lo mismo, el mismo mensaje, de acuerdo al contexto en el que uno vive, situación social, ingresos, formación, y además, digamos, de la propia subjetividad construida en base a todo lo que charlamos previamente, ¿no? Esos modelos los van a ver en Guidance, esto es lo que plantea también, que ya lo dijimos, y esto lo voy a dejar, porque vamos a hacer lo otro. Y después, posteriormente, lo último habla, que lo vamos a retomar la clase que viene, de las representaciones sociales de las minorías en los medios de comunicación, ¿sí? Me interesa que nos quedemos más un poco con esta idea de la hegemonía cultural y después retomamos esto, y esto, la última parte, que seguimos la clase que viene, está vinculada a básicamente cómo representan algunas minorías que tienen que ver con la discapacidad, el género, que básicamente con la mujer, la etnia, pero también está vinculado la niñez muchas veces. Pero algunos de estos aspectos que están presentados acá han cambiado ahora, ¿sí? Que son representaciones de clase, la representación de la mujer, de la discapacidad, el rol que tiene, y bueno, básicamente eso. Pero lo vamos a ver cuando veamos un poquito más complejo, lo vamos a ver esto, más amplio de lo que lo veían. Bien. A ver, dejé de presentar. ¿Pusieron la asistencia? Sí, hace ratito. Sí, ahora la copio, porque escúchenme, si se me desconectó, espero que la vuelvan a poner, porque imagínense que no la voy a tener. Escúchenme, ¿vieron la actividad? ¿Así hacemos eso? Sí, escríbanla porque saben que se me borró todo, me parece. Bueno, Sí, ¿cuánto tiempo quieren? No es larga. Pero tiene que ser en el transcurso de la clase de hoy. No hacemos la puesta en común hoy, la agarramos después. Agarramos la clase que viene, comentamos un poquito de eso, y les voy a dejar habilitado otro videíto que habla de las formas del consenso, ¿sí? Bueno, profe, no sé hasta qué hora, 12:30, 1, ¿será? Les dejo hasta las 13. Sí, es un montón. Igual es recortito, chicos. Es un ratito más, van a estar 20 minutitos, ya lo sacan. Recuerden que pueden ir a hacerlo de a dos, porque si les sirve debatir, si quieren poner más ejemplos, mejor. Y ya les habilito el del consenso por si lo quieren mirar, porque les puede servir para tener algún elemento. Esta es la unidad 3.
el nivel de profundidad que ustedes le den, usualmente yo no le suben mucha bibliografía de poder y demás, ¿sí? Más allá que los PowerPoint. Busco de armarles algo para ver si les sirve para fortalecer y lo charlamos en la clase de bien. Ustedes me dicen si les parece mucho, si no, pero imagínense que la unidad 3 y vean el capítulo 17 o el que sea del libro que tengan de Giddens, de comunicación. Está ese modelo y hay otros modelos y habla básicamente del poder de los medios de comunicación. Pero hay otros que son mucho más interesantes, de Chomsky, que habla de la manipulación mediática, pero tiene otros textos interesantes, de cómo analiza, por ejemplo, casos de la guerra del Golfo, específicamente cómo los medios construyen la subjetividad sobre esto, ¿no? Y también encontramos resistencias y lo de Gaza actualmente, más allá de la construcción mediática hegemónica, aparecen resistencias en torno a los discursos oficiales, eso también es real. ¿Mm? Bueno, ¿dejamos hasta las 3 entonces? Sí. Sí, profe. Sí. Dale, Bueno. profe. Chicas, espero eso y subimos la consigna en el transcurso de la semana también. Adiós. Buenísimo, gracias. Profe, la de la Sí. presentación puede ser de una persona o es de dos. La presentación del trabajo final. Ajá. Ajá. Y ¿sabes qué? Siempre se hizo individual. Tendría, si Silvina no vuelve, yo la haría de a dos podría ser, pero déjame que si ella no va a volver, para mí está bien. Siempre lo pide individual. Lo que se hace individual, y realmente si encuentro ahora un poquito de los trabajos anteriores, después les cuento un poquito lo que han hecho. Lo que pasa es que a veces cuando te tiran, te sacan ideas. Entonces, puedo compartirles algunos. Hasta ahora siempre se hizo individual la acreditación final, el trabajo de acreditación final. No me parece mal que lo puedan hacer de dos, sí. Así que lo pongo y lo analizo, pero vamos por duplas. ¿Les parece? Bueno, Por duplas, perfecto. si se puede un poquito más, capaz que sí. Vemos cuántos son, hay 30, 40 chicos, o sea, veo más o menos cómo los podemos distribuir, capaz que hasta de 13 No, yo porque me acordaba de que en historia una de las presentaciones que tuvimos que dar de un trabajo se hizo de a duplas y pensé que era igual. No, es mejor que sea. Para mí, si ustedes ya trabajan, digamos, tienen un hábito de trabajar con algún compañero o compañera que está acá, está bueno porque enriquece y aparte lo hace más entretenido. Así que sí. Veo de cuántos, capaz que puede ser hasta de 3, ¿sí? Veo cuántos llevan la cursada, que yo creo que van a andar alrededor de 40, así más o menos dividimos y la hacemos grupal. En general, chicos, lo usan como recurso en el trabajo final. Lo usan como recurso para arrancar la presentación. Dale, vamos a hacerlo grupal. Bueno, aviso Listo. en el grupo que tenemos con los chicos porque hubo gente que se salió. Bueno, pero lo voy a publicar, no te preocupes, no está la consigna. Bueno, gracias. Voy a publicar todo. Listo. Dale, gracias, Poti. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao, gracias.